Señor Cuadra, íbamos a hablar de la operación de Marble Purple, que efectivamente es gemela de la Marble Square, porque se produce también la venta de las participaciones de Marble Purple a los señores Ratchit y la señora Gravendiek, y después se cambia la administración de esa sociedad, se interviene Cuadra Asociados como administrador, se cambia el domicilio a la calle Calvario y además también se refinancia la deuda en este caso. Digamos que la dinámica en relación con la intervención del señor Ratchit, la señora Gravendiek y el señor Yorca en Marble Purple es la misma que en Marble Square. ¿Es así o hay alguna singularidad que la haga distinta? Es así. Bien, entonces mire, solamente quiero matizar alguna cosa, porque en este caso estamos hablando de una compra que hace Grupo, en el año 2002, Grupo Unido compra a la entidad Lusoper dos fincas, ¿de acuerdo?, que están en Sant Boi de Llobregat y Sant Feliu de Llobregat, y las vende en el año 2003 a la sociedad Marble Purple. La compró por 1,5 millones de euros y la vendió por 9 millones de euros. Sin embargo, me llama la atención aquí dos cosas. Uno, que las escrituras por las cuales se adquirieron esta finca y después se vendieron a Marble Purple, esas escrituras no están inscritas en el registro de la propiedad, y yo no sé si usted sabe el motivo a qué obedece esa omisión. Creo que el error era, como siempre, un error en una escritura. No recuerdo exactamente si era de descripción de la finca o de comparecencia y descripción. Era un error que no se podía subsanar sino por los firmantes de aquella escritura, y creo que era como una o quizás dos escrituras más atrás. Pero no ya la de Grupo Unido, sino la previa a Grupo Unido. Pero ¿sabe usted que esas fincas todavía, en la actualidad, salvo que usted me corrija, siguen inscritas en el registro de la propiedad a nombre del Lusoper, es decir, el primer propietario, ni siquiera a Grupo y ni siquiera a Marble Purple, siguen inscritas a nombre del Lusoper y están embargadas como fincas del Lusoper? ¿Eso lo sabe usted? Sí. Sí. ¿Y sabe usted, el señor Yorca no ha dicho nada de por qué esas fincas siguen a nombre del Lusoper? Ya le digo, había un error material en las escrituras. El señor Yorca no me tiene que decir leer la escritura, yo la leí, y lo que no recuerdo, yo creo que me parece que puede haber un paso entre Lusoper y Grupo. Había un error material en alguna de las escrituras, puede ser entonces la misma de Grupo. Bien. Y era como doble, había que hacer comparecer a alguien además de los firmantes de esa escritura. Bien, ¿usted ha tenido conocimiento de que en las actuaciones hay una tasación que tuvo que hacer la administración concursal de las fincas, del patrimonio inmobiliario del Grupo, y hasta donde yo conozco, en ese informe se dice que ni siquiera los tasadores han podido ubicar estas fincas? ¿Conoce usted ese informe? No. Lo conocería en su día porque he leído esto con mucho interés, pero esa parte no la he revisado. De acuerdo. La finca yo no he ido nunca a Barcelona, pero sí la teníamos perfectamente localizada. Han ido gente por cuenta nuestra y si la han localizado profesionales, no sé. Mire, existe, señor fiscal. Por abreviar extraordinariamente, como es una operación gemela, con fechas iguales o en distintas cantidades, únicamente tanto en Marble Purple como en Marble Square. ¿Qué ha pasado al final con los pagarés y con la deuda? ¿Se ha pagado o no se ha pagado por parte de Marble Square y de Marble Purple las fincas que vendió Grupo? ¿Se pagan? ¿Puede hablar en conjunto? Sí, pues antes de nuestra preparación y tras ella, unos 4 millones. Olvidemos los fondos que adelanta Fórum Filatélico, es una operación triangular de préstamo, no debería contabilizarse. Y ya no se paga nada más. Como usted ha visto antes en el fax que nos intercambiamos asesoría, aunque iba dirigido al señor Gil, realmente viene de las gestiones que yo estaba con asesoría jurídica del Fórum, era ya de final de abril. Y no sé ni se pudieron rescindir las escrituras porque vino la intervención. De acuerdo. O sea, los pagos, a su pregunta es esa, fueron los 4 millones, un poquitín menos de 4 millones que se habían hecho con nuestra intervención, y antes nosotros pagamos aproximadamente 1,5 millones en las dos sociedades. Nosotros, vamos, los señores austriacos. Bien, mire, vamos a hablar ahora del convenio urbanístico que suscribió Grupo Unido con el Ayuntamiento de Marbella en el año 2004, ¿de acuerdo? Lo digo porque ahí hay unas fincas en las que, si no me equivoco, el despacho de Cuadra Asociados ha intervenido para la enajenación o para que el grupo pudiera adquirir esas fincas, ¿de acuerdo? Mire, no, de acuerdo, no.
¿Puedo aclarar? Sí, pero va a tener usted a la vista primero el convenio y las fincas para que aclaremos eso. Sí, pero no mezclemos. Nosotros no tenemos nada que ver con el convenio urbanístico. Vale, no, sí, puede ser una operación, vale, pero no entramos en el convenio. Digo para no confundir a nadie. Por eso le digo que vamos a esperar que tenga el convenio a la vista. Sí. Por favor. Me parece que vamos a ver eso, ¿no? Vale. Mire, este documento, señorías, se encuentra en la documentación incautada en la calle La Maratón, caja 3, bloque 10, páginas 119 a 141. Y se encuentra también en la caja 8, bloque 16, páginas 1 a 12. Vamos a ver, señor Cuadra, por favor. Tiene usted a la vista, efectivamente, un ejemplar del convenio que se suscribió en Marbella el 21 de abril de 2004 entre la alcaldesa presidente de Marbella y Grupo Unido de Proyectos y Operaciones. Como puede ver usted, está suscrito al final por Grupo Unido y por, entiendo que es el señor Amado Gil, y la alcaldesa. Usted ha dicho en primer lugar que Cuadra Asociados no ha tenido nada que ver en la redacción de este convenio, en la negociación de este convenio con el Ayuntamiento de Marbella. ¿Es así? Para nada. Bien. ¿Lo conoce usted? ¿Este convenio lo conocía? Posteriormente sí. Bien. Mire, si examina el convenio, que lo ha tenido ocasión seguramente de verlo, aquí se dice en los antecedentes, en el número 2, que el Grupo Unido tiene la disponibilidad sobre la siguiente parcela, y va describiendo, ¿de acuerdo? Formada por agrupación de y relaciona en 4 folios o 5 hasta 19 parcelas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Bien, si se sitúan las 4 últimas, la 16, la 17, la 18 y la 19, esas 4 parcelas, si no me equivoco, el señor Llorca requirió los servicios de Cuadra Asociados para poder adquirir, o para que el grupo pudiera adquirir las fincas 16, 17, 18 y 19 de este convenio. ¿Es así? No. No, cuéntenos. Fue el Grupo Unido, por una introducción muy de agradecer en ese momento, el que nos dio las instrucciones. El señor Llorca no tenía autoridad ninguna para darnos esa instrucción. O sea, Grupo Unido contacta con ustedes y les dice, oye, queremos comprar estas 4 fincas. Sí. ¿No? Y ¿vale? Entendí que Llorca les introdujo. A Grupo Unido, sí. Bien, y entonces, ¿quién de Grupo Unido le requiere a Cuadra Asociados para decir, queremos estas 4 parcelas, estas 4 fincas? Eso no se lo sé decir, igual que no lo sé decir a la época de mi declaración. Yo creo que pudo ser simplemente de parte del señor Amado. Y simplemente digo porque el señor Amado tenía otro nivel dentro del organigrama, aunque fuera un administrador con poderes plenos en grupo. Y cuando Grupo Unido le requiere a Cuadra Asociados para gestionar la adquisición de estas 4 fincas, ¿ya había usted tenido requerimientos o requerimientos de servicios del señor Llorca? El señor Llorca personalmente nos instruye en los primeros temas en el 2005, que es el tema que usted ha comentado antes de, ¿cómo se llama?, de las acciones o participación de Prada. Sí. Aquí el contacto que había habido era, en febrero él había adquirido una de estas fincas, bueno, la estructura societaria, y en el verano nos había presentado a los señores austriacos como colaborador del despacho, como otros muchos que había. Sí, pero eso fue en 2004, ¿no? Esto es el 4, ¿no? No, pero quiero decir que el señor Llorca, el primer encargo que le hace el señor Llorca es... En febrero se nos presenta con la oficina de Shekeli como el comprador importante con toda la historia. En el verano del 4 nos da la introducción a estos señores austríacos. Sí. Y en el noviembre del 2004 es cuando firmamos los contratos de encargo con Grupo Unido, gracias a una presentación del señor Llorca. Para la adquisición de estas 4 fincas. Para la adquisición de las 4 fincas. Bien, por eso digo que cuando ya Grupo Unido le requiere sus servicios, para que ya usted había tenido otros encargos del señor Llorca. El primer encargo de él es ya en el 2005. Pero en 2004 no le había requerido ya para las Marves. Pero eso no es suyo, es de los señores austriacos. Ah, vale, de acuerdo. Bien, entonces, mire, ¿en qué consistía exactamente la gestión que usted tenía que realizar para Grupo Unido en relación con estas 4 fincas? Había muchas cosas que yo desconocía en noviembre del 2004 y ciertamente en febrero del 2004, si yo llego a saber que tienen un convenio ya medio apalabrado,
El señor Othreitan, que ya podemos decir el nombre, no le venden 5 millones ni de broma. Pero en fin, eso se ignoraba. En las conversaciones, el señor Llorca sabía mucho sobre los terrenos. Si miran ustedes, si me permite, aquí atrás está el plano que en mi primera declaración yo traté de hacerle, este está un poquito mejor que el croquis que yo traté de hacerle, pone 1 y 2. La 2 era la del grupo de sociedades del señor Reitan, que ya había adquirido, aunque no todavía pagado, el señor Llorca. Y la 1 son 17.000 metros, la 2 son 10.000 y la 1 17.000 metros. La 1 es 3 fincas registrales que luego en el terreno no tienen nada que ver, ¿no? Entonces el señor Llorca sabía que ambas parcelas conjuntamente habían ido a estudio de detalle a tratar de una modificación del plan parcial y habían tenido muchísimos problemas con todos los vecinos colindantes en el área, eran como 200 y pico propietarios. El señor Llorca sabía que yo conocía a la familia, y eso se lo puedo decir, de Frank Martínez, es un surafricano, aunque se llame Martínez, que eran propietarios de la 1 y conjuntamente desde el principio del año 2001 habíamos hecho todos los instrumentos de planeamiento. Aparte nosotros habíamos sido abogados del señor Martínez desde el año 87. Yo pensé en ese momento que el Grupo Unido nos instruye porque el señor Llorca, que obviamente tiene una relación importante con ellos, les ha contado que controlamos todos los antecedentes y controlamos la 2, que era propiedad del señor Llorca. Sí, pero mire, el Grupo Unido le dice que quiere adquirir estas 4 fincas. Sí. Y no le dice que... Bueno, creo que sí, le dice que tiene contratado una gestión para adquirir estas 4 fincas con otra sociedad, ¿no es así? No. Cuéntenos, entonces, ¿cuándo conoce usted que el Grupo Unido había contratado a otra entidad para gestionar la adquisición de estas 4 fincas? Pues ese es por el asunto que antes he comentado con su señoría el juez Torres, Grupo Unido nos manda los fondos en algunos pagos, pero la idea es que nosotros tuviéramos la totalidad de los fondos, sobre todo de las fincas numeradas de la 17 a la 19, los 17.000 metros cuadrados, porque había una serie de problemas con demandas cruzadas, embargos, prohibiciones de disponer, y con los fondos en la cuenta yo puedo decir que tengo todo el dinero, si no me despacho no lo decía, no marcábamos faroles, tengo todo el dinero, llevar a todo el mundo a una reunión con el notario, los procuradores, y cerrar ahí el tema y pagar. Los fondos estaban en una cuenta, no me acuerdo qué banco, y íbamos a hacer una disposición, los fondos siempre se estaban rotando para obtener el mayor rendimiento y darnos a conocer a los bancos que en la zona daban hipotecas para la promoción que luego iba a haber. En octubre creo que es, íbamos a hacer una pequeña disposición, partir un depósito o algo así, nos enteramos que hay 13,5 millones bloqueados, que vienen del juzgado del señor Torres, que ahora no me acuerdo el número, no sé si era 5, de Marbella. Y cuando va Carlos Gómez Castillo, que conocía al señor Torres y le respetaba a su señoría, le dice que no le puede decir los entresijos, pero mira, esto viene por el origen de los fondos. Carlos le dice el origen, pero si eso es Dios hecho carne en la tierra, eso es Grupo Unido. No, Carlos, míralo bien, viene por el origen de los fondos. Carlos se viene a Madrid, está varios días trabajando, me imagino, con el señor letrado de Forum, con el señor Amado Gil, con don Antonio Merino, y recolectamos toda la documentación habida y por haber, y ahí tenemos los antecedentes completos que el mismo encargo lo había recibido Farus Iberia, o Farus Iberia creo que se llamaba, o algo así. ¿Pero usted no les dijo a Grupo Unido que tenían que rescindir el contrato con Farus Iberia? No. O sea, ¿usted no hizo contratos no les dijo a Grupo Unido que tenía que rescindir? No, a mí me instruye Grupo Unido, el contrato previo yo no intervengo. Entonces Grupo Unido le dice, esto lo teníamos con Farus, pero lo hemos rescindido. ¿Y vamos a hacer con...? No, a mí lo que me instruyen, a mí no, a Cuadras Asociadas nos instruyen de comprar estas 3 fincas, nos van a hacer llegar el dinero por adelantado, sobre todo... Cuadras, vamos a aclarar, son 4 fincas, ¿de acuerdo? 16, 17... Sí, disculpe, he dicho 3 y quería decir 4. No, pero es que yo creo que está usted confundiendo, porque aquí estamos hablando de 2 operaciones. 1, la adquisición de la finca número 16 a Posada del Sur, ¿de acuerdo? Sí. Y 17, 18 y 19, que es la adquisición de esas fincas a otra sociedad que, si no me equivoco, era Patrimonio Inmobiliario Canterville o algo así. Algo así, sí. Entonces, Grupo Unido firmó unos contratos con Cuadra Asociados para adquirir, por una parte, la finca de Posada del Sur y por otra las 3 fincas. Los 17.000 metros, son 2 parcelas. ¿De acuerdo? Entonces le digo, cuando Grupo Unido le dice que quiere adquirir la parcela de Posada del Sur y las otras 3 parcelas, usted ha dicho, pues perdóneme que reitere para yo aclararlo, usted ha dicho que no sabía que ese encargo estaba hecho a Farus Iberia. No. Vale.
Y que usted además no asesoró a Grupo Unido para que rescindieran ese contrato. No. Bien. Pues mire, vamos a empezar a exhibir unos contratos para que me diga quién ha hecho esos contratos. Y en este documento, señorías, se encuentra en el tomo 1 de la pieza de Ballena Blanca, folios 161 a 166. Bien. Y dice que reunidos el señor Gil y el señor Cuadra firman, y dígame usted si es la firma que obra al final del documento suya, señor Cuadra, firman un contrato de gestión de compra, por la cual Cuadra Asociados va a poner su experiencia profesional al servicio de grupo para adquirir la finca 6378 de Posada del Sur SL. Eso dice en la página 2. Y además, en la página 4 le dan a usted 12 meses para llegar a conseguirlo, y además le hace una provisión de fondos muy importante en la página 5, muy sintéticamente, porque si tenemos que detener a leer todo el documento, pues no acabamos hoy seguro. ¿Pero recuerda usted este documento? Sí. Bien, ¿lo elaboró usted? No recuerdo. El tipo de imprenta puede ser nuestro, pero yo lo que recordaba es que nos llega un borrador del documento y nosotros le tocamos 4 puntitos mejorando la forma. Y este es un contrato de gestión por el cual Cuadra Asociados va a adquirir la finca y se la va a vender después a Grupo, o va a conseguir que Posada del Sur se la venda a Grupo. Si usted quiere lo leemos de cabo a cabo. Sí. Yo lo que recuerdo era que la gestión era comprar esa finca. Sí. Y naturalmente yo al Grupo le advierto, y está por escrito en la causa, de que, oye, que representamos al vendedor, nada más fácil. Esto hay que verlo puesto unido a los 17.000 metros, que era donde estaba el problema. Y los pagos se hicieron poco a poco. Yo recordaba, efectivamente, los pagos se hicieron poco a poco, y yo creo que como en mayo del 2005 estábamos listos para otorgar escritura. ¿Hay algún tipo de problema, retraso, que esto no se firmó hasta septiembre? Retraso que desde luego no era aducible a la parte vendedora. Bien, vamos a ver, sin que usted deje tener eso a la vista, vamos a ver otro documento. Bien, y este documento es otro también que se encuentra en el tomo 1 de la pieza de Ballena Blanca, folios 178 a 183. Así que le he enseñado uno de 11 de noviembre de 2004 y otro de 17 de noviembre de 2004, ¿de acuerdo? En los dos la firma es suya, ¿verdad? En el segundo también es mía, sí. Y aquí Cuadra Asociados, representado por usted, se compromete a adquirir las otras 3 fincas que hemos visto en el convenio, ¿de acuerdo? Que es la número 989 y 990. Todo esto es en los terrenos de la Huerta del Fraile, ¿verdad? Sí. Bien, le digo lo mismo. ¿Cuadra Asociados tenía que adquirir las fincas para vendérselas a Grupo, o tenía que hacer que esas fincas, el propietario de esas fincas, se las vendiera directamente a Grupo? Era una compra en nombre de Grupo de esas fincas a los propietarios que había en el registro. Canterville, creo que era Canterville Patrimonio Inmobiliario o algo así, Vale. Que era la familia del señor Frank Martínez. Bien, mire, vaya a la última página, por favor. Que díganos si eso que está manuscrito es suyo o no. Sí, es mi letra. Y hay algo también anterior que me parece que era mi letra también. Dice, efectivamente, el presente contrato se extinguirá con la firma de la escritura de compraventa, o en su caso adquisición, entiendo yo, del control de la sociedad de los titulares
de los mismos, ¿es así? Sí. Es decir, que o bien se adquiría la finca o bien se adquiría la sociedad que era propietaria o titular registral de la finca, ¿es así? Eso lo introduje yo, que luego, como usted sabe, don Juan Ramón me dijo en el caso anterior que no querían sociedades, que querían que Grupo Unido hiciera la propia promoción directamente ellos. Bien. Lo introduje y lo firmamos, ahí quedó. Sí. Me imagino también, señor fiscal, ahí había un problema muy grave. Creo que siguen de pleitos hoy, 12 años más tarde, o 13. Si de alguna forma podíamos hacernos con el control de la sociedad matriz y liquidar así los pleitos, poder yo liberar los 17 millones de euros. Porque sobre esto es la instrucción para nada menos que disponer de 17 millones de euros. A lo mejor se introdujo para esto, pero lo que le puedo asegurar es que Grupo Unido no quería sociedades, quería los terrenos a nombre de ellos y la promoción la hubieran todos ellos. Bien, mire, con este convenio lo que se quería era... ¿Convenio? Sí, con este convenio. ¿El convenio urbanístico? urbanístico? Con el convenio urbanístico, disculpe, sí, el de 21 de abril de 2004. Lo que se quería era obtener la edificabilidad de la agrupación de... Son las parcelas agrupando 19 fincas. Le pregunto, ¿usted llegó a indagar o conocer qué había pasado con las otras 15 fincas, de dónde venían y porque eran las que se iban a agrupar con estas 4 que usted tenía que adquirir o que Cuadra Asociados tenía que adquirir para grupo? Como se iban a agrupar estas 4 con las otras 15, ¿usted vio aquellas 15 en qué situación estaban, de dónde venían? Sabía que eran titularidad de Grupo Unido libres de cargas y gravames, o sea que las habían pagado a tocateja. ¿Por qué sabía eso? Me imagino que lo comentaríamos en su momento. Aquí la idea era controlar el sector completo, para evitar, eso con el reglamento de planeamiento a la mano, ¿no? Para evitar retrasos y que nos costara, casi es el doble de tiempo y un tercio más en fondos, era controlar el sector. Y ellos ya me habían dicho que tenían todo el sector, excepto la del señor Reital, que entonces ya era el señor Yorca, y las de Frank Martínez. Oiga, y le dijeron cómo había... los antecedentes, no. No llegó a conocer usted la causa, señoría. Llegó a conocer usted cómo grupo había adquirido esas fincas. Luego en la causa. ¿Nunca supo que eran que Farus Iberia las había vendido a grupo? No, eso lo aprendí más tarde. Bien, pero usted sabe que Farus Iberia era una sociedad del señor Yorca, ¿verdad? Naturalmente. Bien. Pudo ser que nos enteráramos de esto en diciembre, como digo, bueno, en noviembre, cuando mi compañero Carlos Gómez Castillo viene a Madrid. Pudo ser. Pero lo que sí sabíamos, disculpe, ¿no? Lo que sí sabíamos era que controlando ya por fin la de Fran Martínez, la de la familia de Fran Martínez, controlamos el sector completo y el panemento hubiera ido de dulces. El señor Yorca le dijo personalmente alguna vez que Farus Iberia era una sociedad suya. No, entonces el hecho de que, porque usted reportó al SEPLAC que el señor Yorca le había encargado la administración de Farus Iberia, ¿no? Perdón. ¿Usted no reportó al SEPLAC le dijo que el señor Yorca le había encargado la gestión de Farus Iberia? No, la gestión ese es otro tema, no aparece en escrito acusación, pero la gestión de Farus Iberia se la encargo el despacho yo. Disculpe, no lo he entendido. Sí, yo con Farus Iberia, luego mucho más tarde, estamos pegando saltos atrás en el tiempo que nos confunden a todos y da una imagen que no es la correcta. De acuerdo. Yo le compro Farus Iberia al señor Yorca y yo instruyo al despacho que se encarguen de la administración. ¿De la administración de Farus Iberia? Sí. En mi interrogatorio, señor fiscal, a lo mejor vamos por ahí, hubo un pequeño malentendido entre la sociedad, quién encargó qué. Yo he leído ¿cómo se llama?, la transcripción y no está clara. Pero yo fui el que le encargó a mi propio despacho que llevaran la administración de Farus Iberia, puesto que ellos estaban en Marbella y llevaban las de otras 60 sociedades. Mire, tengo a la vista el informe del SEPLAC, ¿de acuerdo? Sí. Que remitió al juzgado. En el apartado 2.6 dice Administración de la Sociedad Farus Iberia SL. Todo este informe es todo lo que ha reportado Cuadra, ¿de acuerdo? Y dice que... Perdón, señoría, ¿podría ser en qué ruta está ese informe? Sí, se encuentra en la pieza de Bañera Blanca, folios 2735 a 2750. Top 12. Disculpe que le voy a confirmar. Tengo la duda, señoría, de si es el tomo 12 de Bañera Blanca o el tomo 12 de los autos principales, pero yo creo que es... no lo sé. 2735 a 1750, el tomo 12. Y en este informe se dice: el despacho Cuadra Asociados asumió la administración de la sociedad, es decir, de Farus Iberia SL, a partir de la adquisición del total de las participaciones por Domingo Cuadra Morales a través de la sociedad de Luxemburgo Excellence Finance S.A. ¿Usted reportó al SEPLAC operación sospechosa sobre Farus Iberia Sociedad Limitada o no?
La operación sospechosa sí, porque estaba el señor Llorca. Vale, luego entonces le estoy preguntando, ¿cómo supo usted que Faro Siberia era una sociedad del señor Llorca? Porque me la vendió él. Porque se la vendió él. Sí. ¿Y cuándo se la vendió? Creo que fue en torno al verano del 2005. Y entonces antes no había oído hablar nunca de Faro Siberia. Sí, claro, Faro Siberia era la editora de la revista Absolut Marbella. Vale, en relación con alguna operación inmobiliaria nunca había oído hablar. No. Y entonces, vale, de acuerdo. Si quiere, es que es otra operación que no hemos preparado, pero le podemos hablar de Faro Siberia y allí no había rastro de operaciones inmobiliarias cuando se hizo en el análisis del despacho. Creo que venía de una sociedad previa, a su vez, del señor Llorca. Bueno, yo le pregunto por Faro Siberia porque, como usted sabe, en el escrito de acusación se dice que a esa sociedad se aportaron una gran cantidad de fincas que está en este convenio, que Cuadra Asociado ha participado en el intento de compra de otras cuatro fincas, y que esas fincas de Faro Siberia vienen del señor Luigi Protani, que es una persona que estaba en prisión en España cuando vendió algunas de esas fincas. Entonces está en el escrito de acusación, no tiene usted que hablar más ni menos, y usted ha reportado al chef Black. Sí, pero son hechos que a mí no me atañe porque son previos a mi intervención en todo esto. No es parte del escrito de acusación contra Domingo Cuadra, sino será de otras personas. Entre en ese debate. Por favor, continúe con el interrogatorio. De acuerdo. Vamos a ver. Díganos qué gestión hizo usted para adquirir la finca de Posada del Sur 935 SL. La finca ya era propiedad de la familia del señor Llorca, del señor Llorca, y gestiones ninguna, porque lo teníamos, como le he dicho antes, de dulce, muy fácil. A ver, entonces exactamente, ¿qué quería el señor Llorca nunca le encargó nada en relación con Posada del Sur? Sí, claro, en mantener la sociedad, cumplir con todas sus obligaciones, etcétera. Pero nada relacionado con venta de fincas a Grupo Unido. Sí, la venta, que estaba en unos términos muy claritos, como quería comprarlo Grupo Unido, no se hubiera llevado a cabo, sí, había otras instrucciones de intentar volver al proceso antiguo, estudio de detalle y desarrollar aquello. Vamos a ir por partes, disculpe, señor Cuadra. Creo que las instrucciones estaban por escrito. Sí, pero vamos a ir por partes, efectivamente. Gracias. Vamos a ver, mire, en mano se supone, en Marbella, el señor Llorca le hace llegar el 2 de octubre de 2004 unas instrucciones para que continúen con la administración y dirección de la sociedad Posada Sur 935 SL. Estamos hablando de octubre de 2004, ¿de acuerdo? Señor fiscal, le han dado, es que no lo he visto, ¿le han dado a mi letrado copia de esto también? Sí, está en el tomo 20 de Ballena Blanca, folio 6.864 y 65. Disculpe, gracias. Bien. Este documento es un documento que le hizo llegar el señor Llorca. Sí. En octubre de 2004. Eso parece, sí, octubre de 2004. Y usted, en noviembre de 2004, es cuando firma con Grupo los contratos de gestión. Sí. Al mes siguiente dice, bueno, vamos a adquirir la finca. Grupo va a adquirir la finca, que es, entre otras, una de Posada del Sur 935. Sí. Entonces, cuando Grupo le encarga adquirir esta finca, usted ya sabe, un mes antes, que esa finca es de la sociedad del señor Llorca. Sí, el señor Llorca había firmado un contrato de opción en febrero y creo que completó pues en septiembre, octubre. Bien, y entonces digamos que la adquisición de la finca de Posada del Sur por Grupo es una negociación totalmente ajena al señor Llorca. Correcto. Bien. ¿Y el señor Llorca nunca llegó a saber que usted estaba adquiriendo esta finca de su sociedad para Grupo Unido? Vamos a ver, que Grupo Unido quería adquirir esta finca, claro que lo supo, sí. Usted lo que me ha preguntado antes es otra cosa. Bien. Ahora, la pregunta nueva, la respuesta es sí, claro. Sí, y entonces el señor Llorca tenía algún interés en esta operación, ¿le dio alguna indicación? Pues sí, recibir los fondos de la venta. Vale, le dijo, bueno, el grupo quiere comprar esto, tú vas a comprar una operación de casi 12 millones, pues sí, el interés es importante. Vale, bien. Y entonces dice usted, la finca era de Posada del Sur, y Posada del Sur ya era de la familia del señor Llorca. Correcto. En octubre de 2004 ya era de la familia del señor. En este momento yo diría que era de él personalmente, sí. De él personalmente. Cuéntenos cómo sabía que era personalmente la finca y la sociedad del señor Llorca. ¿Por qué lo sabía? Vamos a ver.
lleva usted razón, a lo mejor yo estaba haciendo una pequeña suposición. Él viene en el despacho en febrero, se identifica personalmente como el comprador, va a comprar una estructura societaria y utilizar una sociedad en la compra. Él me dice que él es el que está comprando. Yo tenía un interés en este caso, como he relatado antes, porque el vendedor es una persona muy importante y expuesto a la prensa a diario. Y había que tener un cuidado extra. Y él me dice que él es el comprador, que él es el último dueño de aquello. Esa Posada del Sur va a comprar la finca. No, Posada del Sur era, disculpe, en el 2001 Posada del Sur compra la finca para un cliente que Llorca no sé si había nacido, no existía para mí. Pero escúcheme, en el año 2001 la finca era ya del señor Llorca. No, era de Posada. Era de Posada del Sur. ¿Quién eran los propietarios de Posada del Sur en 2001? El señor Reitan. El señor Reitan. Y en el año 2004, dice usted, ya es propietario el señor Llorca. El señor Llorca en el febrero compra en febrero de una opción, disculpe, del 4, compra una opción, paga 1 millón y en octubre, septiembre paga el resto y compra en nombre de la sociedad. Pero él me indica a mí personalmente, cara a cara, en mi despacho y la primera reunión con doña Cristina Fistar, que él era el dueño de esta historia, no era ni para un cliente ni para un tercero. Vale, de acuerdo. Y entonces, mire, la Sociedad Posada del Sur es cliente del despacho Cuadra Asociados durante muchos años antes del señor Llorca. Eso quería decir. Antes de que el señor Llorca se hiciera con ella, usted ya prestaba servicios para quien fuera el propietario de Posada del Sur. El que hemos hablado antes, correcto. Señor Reitan. Bien. Mire, según la hoja del registro mercantil que tenemos en las actuaciones, usted sabe que Posada del Sur se constituyó el 27 de febrero del año 2001 por una sociedad de Gibraltar denominada Racel Limited, y se constituyó con esta sociedad representada por usted. Sí, de acuerdo. Usted intervino en la constitución de Posada del Sur, ¿es así? Si usted lo recuerda, yo ya no, a tanto no llego, pero presumo que sí. El despacho, desde luego. El despacho se nombró administrador único, siendo entonces Calvario yo mismo. Sí, bien. ¿Y quién era el propietario de Racel Limited? A través de un trust, el señor Odd Reitan. Ese trust no es la sociedad Millennium Nominees Limited. Creo que era la sociedad de gestión del señor Núñez, que en paz descanse, sí. Pero habla usted del señor Núñez, meter el despacho Núñez Company. Núñez & Co. Bien. Entonces, cuando usted constituye Posada del Sur, cuando Cuadra constituye, despacho Cuadra constituye Posada del Sur a través de Racel Limited, es por encargo de Millennium Nominees Limited. Si somos puristas, sí. Bien. ¿Qué nacionalidad tenía Millennium Nominees Limited? Eran gibraltareños, creo que sigue siendo gibraltareños. Bien. Y cuando el señor Llorca se hace con Posada del Sur, ¿de acuerdo? Con Posada del Sur, que le dice en 2004, quiero que sigas administrando Posada del Sur, aquí, porque es mía, el 2 de octubre del 4. Bien, pues entonces, ¿cómo ha pasado esa propiedad, esa sociedad y sus bienes al señor Llorca? La vendió Millennium Nominees, la vendió a Racel Limited. ¿Cómo se instrumentó esa venta? Ese cambio de propietario. El dato que consta en la causa, si recuerdo bien, pobre hombre, Paul Núñez, murió de cáncer, firma por, no sé si era como accionista directamente de Racel Limited o por Millennium, que es accionista de Racel Limited, y Racel Limited tiene todo el patrimonio neto, todo el capital y préstamos en Posada, y Posada ya le cuelga el terreno, perdón por la expresión. Paul, no me recuerdo bien si era actuando en el nombre de Millennium, que consta en la causa, le vende a una sociedad del señor Llorca, creo que se llama Hillcrest, todo Racel y por supuesto todo lo que es propiedad de Racel. Mire, eso fue en el para acabar, eso estamos hablando en febrero, la opción. Cuando se completa la opción, eso se hace en Gibraltar, es ya muy simple, se hace el documento de transferencia de acciones de Racel Limited a Hillcrest, que no sé, me parece que en ese momento el señor Llorca decidió también que el despacho de Núñez & Co se siguiera ocupando de Racel Limited y no hubo tal transferencia, se hizo el cambio nada más del beneficiario. Vamos a ver, mire, pues como hay, usted habla efectivamente de la sociedad Hillcrest, pero mire, en la documentación hasta que yo he podido ver, y puede ser que sea contradictoria, y corríjame usted si no es así, la forma en que el señor Llorca adquirió Posada del Sur, que colgaba de Racel Limited, que colgaba de Millennium Nominees, es que Millennium Nominees vendió Racel Limited a la sociedad de Chipre Macquarie Holding Limited de Chipre, del señor Llorca. Tiene usted toda la razón, sí.
Lleva usted razón y disculpe. El contrato inicial era Gilchrist, pero cuando se completa en septiembre-octubre del 2004 fue a Macquarie. Disculpe. Es decir, hubo un cambio al final de planes y... Era como en todas las opciones tenía el derecho de denominar la persona física o jurídica a la cual se iba a otorgar el título final, como es estándar en las opciones en España. ¿Y usted intervino en la instrumentalización de esas ventas, esos contratos? Lo sabía, pero intervenir ya creo que eso lo pudo hacer directo. ¿El contrato cuál? ¿El primero? La venta de Russell Limited a Macquarie. Sí, el primero, claro que sí, muchísimo. El contrato de opción que firmamos en febrero o marzo del 2004... No, le digo la venta de la sociedad Russell Limited por parte de Millennium Nominees a la sociedad chipriota Macquarie. ¿Usted intervino en ese negocio? Seguramente, claro. Bien, ¿y le propuso usted esa fórmula? ¿Vender la matriz de la matriz? Más bien el señor Yorca a nosotros. Eso tenía unas consecuencias fiscales, ya a nivel paneuropeo, la directiva, no sé si era del 85, no, del 91 y demás. Fue en conjunción con el señor Yorca. Él sabía de sociedades un poquito, como ha quedado demostrado aquí, un poquito más que yo, creo yo. Y fue entre los dos y fue él el que tuvo la idea de una sociedad última de Chipre. Y también se hizo una migración, por ejemplo, de Russell a Luxemburgo, que también fue con su casi... No diría dirección, pero su anuencia, desde luego. Bien, señoría, ¿se podría exhibir al señor Cuadra el siguiente documento? ¿He de guardar esto, señor fiscal? Pues el convenio y los contratos. ¿O ya hemos terminado con el convenio a la vista, por favor? Entonces estos son los que están listos. Gracias. Y en ese documento, señorías, se encuentra en el tomo 20 de la pieza de Ballena Blanca, folio 6901. Mire, señor Cuadra, tiene usted aquí un correo enviado el 15 de marzo del año 2004 para carlos@bornesia.net. Es el señor Yorca, carlos@bornesia.net. Sí, José Manuel, fíjese, José Manuel tiene que ser él. Porque dice usted Díaz José Manuel, se supone que es el señor Yorca, ¿verdad? Sí. Bien. Mire, le dice usted al señor Yorca, que ve usted además que siempre habla usted en inglés con el señor Yorca, ¿no? No. Aquí hay la razón de que nos estamos dirigiendo también a Núñez & Co. Y si usted me permite, en el primer párrafo le digo, permítame, le hablo de tú porque digo José Manuel, además era abogado, lo lógico, permíteme que te escriba en inglés para facilitar las comunicaciones en este tema. No era correcto copiar a alguien que era angloparlante. Paul habla algo de español, pero lo correcto era el inglés. No era por ser irrespetuoso al señor Yorca, ¿no? Bien, mire, dice usted en la siguiente línea que le adjunta el contrato, el borrador de contrato. Sí. Es el borrador de contrato de la venta de la opción. De la opción. ¿De la opción? ¿Sobre qué? ¿Sobre el terreno? Sobre Russell. Sobre Russell. Cuando él paga 1 millón y tiene derecho a comprar la sociedad pagando 4 más y decidir la persona física o jurídica a la cual se otorgará el título en septiembre de este mismo año. Vale, pero esto es para adquirir la finca de Posada del Sur, ¿no? Sí, la matriz Russell Limited que conlleva el control de la finca, correcto. Bien, y vale, y entonces cuando usted, disculpe que insista, porque yo es para aclararme yo, cuando usted recibe el encargo de Grupo Unido de adquirir esta finca de Posada del Sur, que hace unos contratos en noviembre de 2004, usted ya sabe desde marzo de 2004 que va a vender una finca del señor Yorca a Grupo, ¿no? Y se le he dicho más, señor fiscal. Sí. En octubre, septiembre-octubre, señor Yorca completa la compra. Y yo le digo a Grupo Unido, oye, que yo represento al vendedor, uno de los encargos que me estáis haciendo. Oye, ¿qué personas iban a intervenir? ¿Qué persona iba a intervenir por Macquarie Limit Holding? ¿Había alguna persona que interviniera por Macquarie? Estamos hablando de un salto de 6 o 8 meses. Estamos hablando efectivamente de que en octubre, ¿no? Del 2004. Esto es de marzo del 2004. Disculpe, esto de marzo de 2004 dice el draft contract, el contrato, sí. Este contrato dice usted que es el de opción sobre Russell. Correcto. Vale. Y luego cuando Macquarie compra Russell a Millennium Nominees, ¿vale? Sí. ¿Comparece el señor Yorca por Macquarie? No, era un despacho de Luxemburgo que se llama, creo que se llama Fiducenter. Y ya no les sé decir, porque ellos tenían oficinas en Chipre también. La utilidad de Chipre era para evitar el impuesto de patrimonio en Luxemburgo, que es brutal.
De acuerdo. Y no compareció el señor Llorca, no, sería alguien de Fiducenter. Bien, señoría, ¿se podría exhibir este documento? ¿Puedo hacer un comentario sobre el email que usted me mostró? Sí, que fíjese, aquí le pedíamos, todavía en marzo, el 15 de marzo, le decíamos, por favor recuerda que necesitamos una breve referencia bancaria sobre la parte compradora, haciendo constar que es un cliente respetable del banco, etcétera, y que tiene la capacidad financiera para transacciones de 5 millones. Esto es lo que quería decir antes, que un señor con todas las referencias magníficas, gran empresario, a nosotros lo que también nos interesaba, pero podrá firmar un cheque de 5 millones, que nos lo pedía el señor Reitan. Y luego sí, vinieron las referencias, vinieron al despacho. Mire, este correo español es de 8 días después, 23 de marzo de 2004, 8 días después del que ha visto usted, que es para Núñez Company, ¿de acuerdo? Y el asunto es Racel Limited. ¿Se refiere a la venta de Racel Limited? Sí. Sí. Pues mire, aquí en el tercer párrafo dice que usted obtendrá la firma del representante del comprador, Juan Miguel García Gómez. Sí. Este es si no me equivoco, ha dicho usted que por Macquarie compareció personal. No, pero Macquarie es luego, cuando el señor Llorca ya es el propietario, le indica a Núñez, mira, las acciones de Russell las vamos a poner a nombre de Macquarie, y se hace todo el proceso. Pero entonces ¿quién es? Esta es la opción. La firma de la pero opción. el comprador aquí pone Juan Miguel García Gómez, representante del comprador. Eso. ¿Qué comprador era este? Hillcrest, la que después fue sustituida por Macquarie. correcto. ¿Y conocía usted al señor García Gómez? Pues lo mismo fue en la época en que lo conocí. ¿Y de qué conoce el señor García Gómez? Yo creo, he estado tratando de hacer memoria porque presumía esta pregunta y me temo que me acribille su abogado. Que cuando yo conozco a Juan Miguel, y le hablo de tú porque él es tan abogado como yo ahora, él viene a alguna reunión al despacho al principio con el señor Llorca, como un subalterno que se trae el señor Llorca, como si yo fuera a una reunión con un secretario. Que por ahí fue la primera vez que yo le vi la cara a Juan Miguel. Pero en esta operación de Racel Limited, ¿qué intervención llegó a tener el señor García Gómez? Ninguna, cero. Si usted mira los emails, bueno, usted, no lo voy a decir porque me sorprende cómo alguna gente han podido ustedes llegar a conocer la causa, es impresionante, y no lo digo por piropo. Hay un fax, un email, una comunicación previa en que yo digo, alguien me dice que va a firmar una señora que se llamaba doña Mónica Calero, y luego esta doña Mónica Calero desaparece por instrucciones del señor Llorca, ya películas, ¿no? Y decide que va a firmar su subalterno, pues don Juan Miguel. Él no tiene ni voz ni voto, ni nada que hacer ni decir en la operación. Él firma donde, creo yo, le dijo el señor Llorca, donde pone la línea de puntos, ahí pones tu firma. ¿Puede decir la ruta, por favor? Si no, disculpe. ¿Puedo repetir la pregunta del siguiente? ¿No? Sí, es el tomo 20 de la pieza de Ballena Blanca, folio 6911. Mire, cuando el señor Llorca ya ha adquirido Posada del Sur, por tanto, la finca de Posada del Sur, a través de Macquarie Holding, ¿usted tuvo algún encargo profesional del señor Llorca de qué había que hacer con Macquarie, o qué había que hacer con Posada del Sur, o qué había que hacer con Russell? Continuar con la estructura, mantenerlo todo, todas las obligaciones fiscales, mercantiles, contables, etcétera, de Posada del Sur. De toda la estructura. Pero la estructura es ahora Macquarie de Chipre, Russell de Gibraltar. Sociedad Anónima de Luxemburgo, sí. se emigró casi inmediatamente, Macquarie, Russell, a lo mejor un par de meses más tarde, Macquarie Posada. Yo no llevaba las de arriba, pero era responsable de que los de arriba, me refiero, terrenos, Posada. Russell, que luego cortito pasó a ser Russell Sociedad Anónima de Luxemburgo, la trajimos a la Unión Europea. Macquarie, que es de Chipre, Unión Europea, pues que todo se hiciera bien y yo tenía que tener la responsabilidad de que no se dejaran de presentar cuentas y demás. Eso por un lado. Por el segundo era vender... Disculpe, señor Cuadra, para no perdernos. Lo que hacen es Racel Limited cambiar su denominación a Racel S.A., ¿no? Y se va a Luxemburgo. Emigra a Luxemburgo, a la Unión Europea, ¿cómo se dice? La directiva 91. Sí. Bien. Y entonces en Luxemburgo es administrada por unos fiduciarios... Fiducenter. Por los fiduciarios que conoce el despacho Cuadra Asociados. Los conocía yo, que nos lo presentó él, sí.
Y ese es el que propone, quiero que me sigan. Sí, pero vinieron a vernos al despacho, es normal, cuando se enteran de que vamos a tener una sociedad con ellos, inmediatamente vino, no me acuerdo, era el señor Panes, que hacía lo mismo que yo, vino a presentarse, estaba viendo otros clientes en Marbella, nos dio su tarjeta, posibilidad de colaborar, etcétera. Bueno, y antes de migrar, como dice usted, la sociedad a Luxemburgo, que eso fue en julio de 2005, ¿no le encargó el señor Llorca que constituyera un trust para Rafael? En junio del 2005, correcto. Sí. ¿En qué consistía exactamente ese encargo? Esto es una cosa que además nos vincula a las Marves, o al menos a mí me lo parece. El tema era, esos fondos que yo entendía que en cualquier momento él me quita administrador, pues son suyos, haya películas, él quería sacarlos de su propiedad personal y llevarlos a un entorno en que estaban para beneficiar la educación de sus hijos y de su nieto, en aquel caso solo había un nieto, y ayudarles a sus hijos, pero sin él controlarlo, para poner cierta distancia entre las, presumo, posibles presiones que podían someterle sus hijos a él como padre, pero sin embargo estuvieran los fondos disponibles para ellos, con una serie de parámetros como se hace siempre en un trust anglosajón. Bien. Mire, quisiera que se exhibiera al señor Cuadra este documento. Gracias. Se encuentra en el tomo 20 de la pieza de Ballena Blanca. Folio 6.897 y 98. $6.897 vuelto y 6.898. Mire, esta es una comunicación que entiendo que está firmada por el señor Llorca, dirigida a usted, dice: querido Domingo. Sí, como antes le preguntaba, porque como aquí solamente es usted el único destinatario, antes le preguntaba que el señor Llorca solía escribirle en inglés a usted, y aquí no está... Bueno, pero esto es una letra, por eso, ¿cómo diría yo? Es una carta de petición y deseos a un trust inglés. Esto, si ocurre cualquier cosa, va a haber que llevarlo a un tribunal en Inglaterra, en Gales. Y lógicamente no la escribes en español, la pones en inglés para evitar problemas. El señor Llorca habla inglés bien. Bien, y entonces aquí dice, en el primer párrafo, si no lo entiendo mal, que sin perjuicio de que no quiere interferir en cuáles sean sus deseos respecto a este trust en el que usted es trustee, ¿sí? Quiero que, en relación con los beneficiarios, número 1, darte capacidad, ¿no?, entiendo yo, poderes discrecionales para remover en cualquier tiempo, o a sustituir o quitar en cualquier tiempo a mis hijos, Adán Llorca Barrero o Linda Llorca Barrero, o ambos. ¿Es así? Sí. Es decir, usted era el trustee de este trust. Sí. Y la designación... Esto no es el trust, ¿eh? No. El trust es el trust de Rafael, ¿no? De Rafael Trust. Que se hizo el día anterior. Sí. Esto es una carta. Carta de deseos, podríamos traducirla al español. Sí, como dice Díaz Domingo, pues yo entiendo que es una carta personal, ¿no? Correcto, correcto. Y se despide con regal, pues entiendo que es una cosa poco formal para entregarlo, no es directamente para entregarlo en el trust, ¿no? Esto es parte del documento de trust, sí. Vale, entonces, mire, esto es una... Aunque parezca así de informal, se tiene una fuerza enorme en el Reino Unido. De acuerdo. Entonces, ¿qué le encarga exactamente el señor Llorca en relación con este trust? Porque le dice que tiene poderes prácticamente absolutos para designar o no beneficiarios, removerlos, e incluso dice para su nieto también, para designar. No, remover, sí. Designarme puedo designar yo mismo, sí, bueno, sin vergüenza. Bien, de acuerdo. No es remover. El trust, el entorno, un trust puede ser muy ambiguo. Aquí tienes un bien como casi como un depósito en español, ¿no? No me gusta la palabra fiducia, ¿no? Tú tienes el bien, protégelo y llévalo para adelante, como el depósito del Código Civil. El trust del señor Llorca era muy específico. Él me traza un marco de actuación. Además, estos trusts genéricos hoy día ya no se hacen, o en esta época no se hacían. Quiero que estos fondos los agilices con inversiones de crecimiento durante 2 o 3 años. Los fondos eran los procedentes de la venta de posada. Al cabo de 2 o 3 años los pases a tipo de inversión de rendimiento, igual que cuando le hablan a uno de los fondos hasta el retiro, ¿verdad?, de rendimiento, y con el producto
te vas a ocupar de ayudar financieramente dentro de unos parámetros muy reducidos a su hijo Adán y a su hija Linda, don Adán y doña Linda Yorca, y pagar la educación del nieto también de una forma muy específica. El dinero iba justo a un colegio, tenía que ser una educación de este tipo. Al cabo de X años, no me acuerdo cuántos, el trust se cerraba, se rescindía y los fondos se repartían a los nietos. Vale, pero mire, estamos hablando de 16 de junio de 2005, todavía no se ha vendido la finca, porque la finca se vendió en septiembre del año 2005. Correcto. ¿Vale? Entonces, el bien que tenía el trust ahora mismo era Posada del Sur y, por tanto, la finca, ¿verdad? Sí. Y los bienes futuros eran el dinero que iba a venir de Fórum Filatélico. O de otra venta. ¿De otra venta de qué? ¿De otra finca? O se vendiera de otra forma la finca. Nosotros no sabemos que se vende la finca con certeza hasta septiembre del 2005. Creo que hay otra carta que me dice que si no se vende la finca, pues hagamos esto o lo otro. Estamos hablando en el verano del 2005, no me estoy confundiendo. La escritura se firmó en septiembre de 2007. Hubo retrasos desde mayo, que algo pasaba. La escritura es septiembre de 2005, señor. Sí. 2005, no 2007. No, 5. 2005, sí, sí. 2007. Pues lo he dicho mal, 5. Y hay otra carta diciendo si no se llega a vender, pues haremos esto y lo otro. En este momento sí, teníamos la perspectiva de que Grupo Unido pagase casi 12 millones por la finca, si no, la finca los valía, hubiéramos ido a otro sitio. Vale. Un año antes, desde noviembre de 2004, el encargo del grupo de que iba a comprarlo. Dio 12 meses para comprar la finca, ¿no? Para ser exactos, como repito, desde mayo estaban ya los fondos listos y hubo un retraso. También yo di la vara a ver si conseguía convencer al Grupo Unido que comprasen Posada, que creo que, yo lo sigo creyendo, hubiera sido mejor para ellos. Lo pensaron, lo decidieron y al final don Juan Ramón me dijo que no, que ellos querían una compra transparente y clarísima y querían comprar el terreno. Y no se completa desde mayo, que ya tengo los fondos, no se completó hasta septiembre. ¿Y usted en la actualidad sigue siendo trustee de este trust? Por desgracia sí. Sí, y no contacta con el settlor de este trust. Si usted me dice cómo, lo hago hoy, pero no tengo ni idea cómo poder contactarle. Le doy mi palabra, señor fiscal. El settlor, estamos hablando, perdón, al señor Yorca. Sí, el señor Yorca. Sí. Y a uno lo pueden quitar del trust facilísimamente de un trust de Inglaterra y Gales, que varían mucho. Si firman la señora Linda Yorca Barrero, el señor Adán, la señora Linda y el señor Yorca él mismo, se acabó, me sacan. Pero yo no puedo renunciar al trust. ¿Y usted ha contactado con los beneficiarios del trust? El señor Yorca. Yo no debo contactar con los beneficiarios. Esto está saliendo aquí porque estamos en un procedimiento penal. Si no, me estarían demandando a mí esta tarde. ¿A qué se refiere? Yo no puedo desvelar la existencia ni los entresijos de un trust sin la autorización por escrito de cada uno de los 3. No sé si el nieto ya es mayor de edad, serían 4 entonces. Bueno, pues esta documentación se le incautó usted en su despacho de Londres, ¿no? Sí. Bueno, no es que haya salido... No, por eso digo, estamos en un procedimiento penal, se ha incautado y aquí estoy hablando de ello. Bien. Vamos a ver, señor Cuadra. Cuando le he preguntado antes que cuando migra la sociedad Racel Límite de Gibraltar a Racel S.A. de Luxemburgo, si usted después ha hecho gestiones para Racel S.A., ¿usted tiene responsabilidad en Racel S.A.? Ya no, pero sí, estamos hablando de los años en que existió, claro, sí, yo era responsable último de la gestión de aquellos fondos. ¿Pero era usted administrador de Racel S.A.? No, eso eran residentes en Luxemburgo. En la legislación de Luxemburgo, obviamente porque tienen tantísimas sociedades, se requiere que el administrador de una sociedad sea residente en Luxemburgo. En España no, pero en Luxemburgo, para proteger el pastel, y lo digo así de claro, pusieron esta pequeña traba en la legislación. Entonces puedes tener un banco internacional con base en Luxemburgo y tiene que tener a 4 hombres de pajas allí sentados en el consejo. ¿Se podría escribir este documento, por favor? ¿Terminamos con la carta de deseos ya? Sí, por favor. Bien, este documento, señorías, se encuentra en el tomo 20 de la pieza de Ballena Blanca, folio 6433 a 36. Se encuentra también en el tomo 42, folio 13.556 y siguientes. Mire, señor Cuadra, tiene usted a la vista aquí una traducción que se hizo en esta causa
de una asamblea general de Racel S.A. el 23 de septiembre del año 2005. Si va usted a la tercera página, donde se dice las resoluciones que ha tomado la asamblea, se dice: cuarta resolución. Se procede al nombramiento de un consejero suplementario, el señor Domingo Cuadra Morales. Y en la página siguiente ve usted que son designados el señor Hoffman, el señor Kuhne, el señor Nicolás, y además en funciones con consejero de la categoría B al señor Cuadra Morales. Eso es, a usted se le designa, no sé lo que es consejero B, pero consejero de Racel S.A. Pues sí, un señor sin voz ni voto. ¿Perdón? Sin voz ni voto. ¿Y por qué hay consejeros B en Racel S.A.? El consejero B tiene la capacidad de acceder a las decisiones que se tienen en el Consejo, naturalmente en las juntas de accionistas, pero lo que he dicho antes, ni voz ni voto. ¿Y por qué hubo necesidad de ponerle a usted sin voz ni voto? Yo quería ser consejero, yo quería estar ahí al controlar, es que había 12 millones de euros, o iba a haber, no me acuerdo de la fecha exacta, a ver dónde estamos hablando. Estamos hablando del 23 de septiembre de 2005. Bueno, pues casi los iba a ver pronto. Los fondos se quedaron en España hasta casi enero. Pero en esta época Racel podía dar orden. Yo quería haber sido, si me hubieran dejado el presidente del Consejo de Administración. Pero bueno, al menos fui consejero B. ¿Y hasta cuándo fuiste consejero B? ¿Lo sabes? Ni idea. La sociedad, Racel Sociedad Anónima, al final se liquidó porque los problemas en Luxemburgo se subieron exponencialmente con esta causa. Y me imagino que estaría yo de consejero B, que tiene gracia la palabra, hasta que se liquidó, presumo. También había veces que nombraban un consejero específico para una misión concreta, que eso sí te lo permite la ley. Pero muy concreta, es como dar un poder casi. ¿Me he enrollado mucho o me he explicado? Bien, vamos a ver. Señor Cuadra, quiero que explicar, porque considero que es bastante complejo, y con su ayuda seguro que lo entendemos bien, cómo se pagó el precio en esta operación, ¿de acuerdo? Recuerde que el 29 de septiembre del año 2005 se vende en escritura pública, Posada del Sur vende a Grupo Unido esta finca, la finca 6.378, por 11.950.000 euros masiva, ¿de acuerdo? Porque además le recuerdo a usted que Posada del Sur vende esta finca representada por usted, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, mire, lo primero que quiero que usted recuerde es que no sé si usted ha sabido esto después o lo supo inmediatamente después de la operación, que Farus Iberia, que tenía el encargo de adquirir esta finca para Grupo, tuvo que devolver todos los fondos que le había mandado Forum a través de Grupo, tuvo que devolver todos los fondos a Grupo. ¿Esto lo sabe usted? Claro, eso es el escrito de 350 páginas que presentamos a su señoría, al juez Torres, en diciembre del año 2005. Vale, ¿usted intervino en la gestión de la devolución de esos fondos desde Farus a Grupo? No. Y luego, Grupo Unido fue la que dio los fondos a Cuadra, pero dio los fondos no solamente para esta operación, dio 27 millones, algo más, ¿no? Para las dos parcelas de 17.000 y 10.000 metros, correcto. Eso era para... ahí en esos 27 millones iban las 4 fincas que antes hemos visto en el convenio, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Esta cantidad que pagó Grupo a Cuadra y que venía de Forum se hizo mediante 2 transferencias y 11 pagarés. Tedioso y complejo, pero déjeme que le recuerde. Estos pagarés y estas transferencias se hicieron entre noviembre de 2004 y diciembre de 2005, ¿de acuerdo? Hasta donde yo he podido seguir el rastro. ¿Diciembre del 2005? De 2005, sí. En cuentas de Caja Granada, BBVA y Cajamar de Cuadra Asociados. ¿Estoy en lo cierto o no? Señor fiscal, sin el escrito ese que le digo 350 páginas perdido, yo no llevaba la contabilidad. Bien, pero en todo caso fue dinero que venía de Grupo Unido y poquito a poco seguro. A cuenta de Cuadra, no a cuenta de Posada, cuenta de Cuadra. No, naturalmente. De Cuadra Asociados, era nuestro cliente y eran nuestras cuentas de clientes a disposición del cliente. Bien. Mire, después usted transfirió, Cuadra Asociados transfirió 10 millones a la cuenta de Cajamar de Posada del Sur, ¿de acuerdo? Después no, fue septiembre de 2005. Sí, hay un tema muy importante. En la cuenta de clientes, tú tienes en la cuenta de clientes hay un bloque de dinero. Había mucho más de 30 millones. Este fondos 10. No eran 12 porque pagaron solo 10 y luego el resto vino.
tienen una pequeña etiquetita en un mayor de que son propiedad, son cuadros asociados, pero la propiedad era de Grupo Unido. Tras la firma, en septiembre del 2005, pasan a ser por un segundo del señor Llorca y van a la cuenta de Posada, puesto que en este caso teníamos una cuenta del comprador en un banco aparte. Bien, entonces usted transfiere 10 millones a la cuenta de Cajamar de Posada del Sur, ¿de acuerdo? Estamos hablando de vendedor. Perdón, he dicho comprador, quería decir vendedor. 29 de septiembre de 2005, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Y ahí se acaba su intervención. Es decir, una vez que Posada del Sur ha obtenido esos 10 millones, ¿usted ya no tiene que hacer nada con Posada del Sur o no? No, eso no. Al principio la idea era haber tratado de encontrar una inversión en los parámetros que he dicho antes en Marbella. Los fondos creo que están hasta diciembre, precisamente con la gente mencionada antes, doña Cristina Finster nos presentó un hotel, pero los precios estaban absolutamente disparados, era imposible. Los rendimientos no llegabas al 1, los bancos daban más rendimientos. Y tras 3 meses aproximadamente, con el señor Llorca, de acuerdo, vámonos afuera y pensamos hacer algo en Londres, que también nos encontramos con la misma pared. Hasta donde yo he podido entender, señor Cuadra, fíjese, nos hemos quedado que en septiembre de 2005 se van 10.089.000 euros a la cuenta de Cajamar de Posada del Sur, que es la vendedora, pero le digo, en diciembre de 2005, y entre diciembre de 2005 y abril de 2006, Posada del Sur transfiere casi 12 millones de euros a la cuenta de Racel S.A. en ING Bank en Ámsterdam. Lo que acabo de decir, sí. Esa es una cuenta en la que usted está autorizado para disponer. Me parece que no, que eran los señores de Fiducenter. Que era uno de los problemas gravísimos cuando la intervención, que estos señores fueran a hacer una locura, bloquear los fondos, en fin. Bien. Señora, ¿se podría exhibir este documento? Se encuentra en el tomo 42 de las actuaciones, folio 13.495 y 97. Señor Cuadra, mire, esta es la cuenta de ING Bank, ¿de acuerdo?, de Racel S.A., donde, si no me equivoco, está usted como firmante, y lo siguiente es el pasaporte, que efectivamente lleva un sello de Fiducenter. Sí. Pero es su pasaporte y es su firma, es usted el que está autorizado a disponer de estos fondos, Me ¿no? parece, yo no hablo holandés, pero me parece que esto tiene que ser por identificar a quién es el último beneficiario que manda en esa estructura. A ver, explíquese otra vez, por favor. Digo que yo no tenía capacidad de disposición en las cuentas ni de Racel ni de, ¿cómo se llama?, Macue. Sí. Sino que esto debe ser algo que tenga que ver con quién es el último beneficiario, quién es el que de verdad os manda, le diría NG a Fiducenter. ¿Quién manda este asunto? Pues Domingo Cuadra, y aquí se identifica el pasaporte. Que yo recuerde, jamás firmé nada. Y el problema de la transferencia de los fondos que ocurre en el verano del 2006 es precisamente no tenía control ninguno sobre estas cuentas. ¿Pero dónde firmó usted esto? ¿Este documento dónde lo firmó usted? Ni la más remota idea. Me imagino esto lo mandarían por mensajero. Pero usted recuerda... Al banco no fui. Ya, ¿y usted recuerda haber mandado a Fiducenter una fotocopia de su pasaporte? Pues, claro, sí. Además, como aquí se habló, los fiduciarios son muy estrictos en esto. Quieren ver todos tus datos. A mí me dieron en Fiducenter, naturalmente, ya le dije que el señor Pane vino a vernos a Marbella. Y fotocopia de mi pasaporte, además creo que está notarizada. No sé si será a propósito de esto otra cosa. Y mi fecha de nacimiento y todo. Mire, sabemos también, por una comisión rogatoria que usted habrá visto, que desde esa cuenta de ING Bank de Racel S.A. se transfirió en diciembre de 2005 5 millones a otra cuenta de 5 millones de euros a otra cuenta de ING Bank de Macquarie Holding Limited de Chipre. Sí. ¿Usted intervino en esa transferencia? Sí. Yo no hago la transferencia, no firmo la transferencia, pero de acuerdo, Hoffman, el señor panel de Fiducenter se llama el señor Hoffman, perdón. Con este señor, como le he explicado, el impuesto del patrimonio en Luxemburgo es brutal. Es un impuesto de verdad, no como en España. Y no me acuerdo por qué, porque ING era de Holanda. No me acuerdo por qué nos cogió el toro. Pagamos una barbaridad en impuesto del patrimonio y se dispersan los fondos a máximo rendimiento, pero se cambian a otras cuentas. Y hay mucho, que creo que costa la causa, un detalle nuestro, hasta cada céntimo contabilizado cómo se mueven, y al final vuelven a Posada, España. Efectivamente hubo movimientos y él contaba de aprobación por escrito.
Él tenía que... ¿Quién es él? ¿A qué se refiere él? Perdón, al señor Hoffman. No, Hoffman, sí. Y alguien de su despacho, presumo el señor Gabriel, a lo mejor... Oiga, ¿y al señor Yorca no le avisaba de que le iban a llegar 5 millones a su cuenta de la sociedad de Chipre? Es que no era suyo, era del trust. Y yo no le avisaba. Yo tenía las instrucciones de rentabilizar los fondos lo mejor posible y ir a fiscalidad mejor. Si me hubiera preguntado, naturalmente el informe, no sé si me llegó a preguntar, pues sí, mira, está aquí, está allá, está pasando esto en Londres, eso desde luego hablamos. Y lo del hotel en Marbella o alguna inversión inmobiliaria, hablamos también, creo que incluso habló también con las agencias allí a ver qué se podía encontrar. Estaba fuera de España, ¿eh? Bien, mire, como usted ha visto en el escrito de acusación, se reconoce que usted hizo repatriar desde la cuenta de Racel, pues mediante 2 transferencias, pues casi 12 millones de euros a las cuentas de Cajasol, y lo comunicó usted al Juzgado Central de Instrucción número 5. Varias veces, sí. Perdón. Disculpe, lo siento. Sí, perdón. Lo que no entiendo, señor Cuadra, es si usted dice que no tenía firma en la cuenta de ING de Racel, ¿cómo pudo disponer de 12 millones de la cuenta de Racel para traerlos a España? Pues dando las instrucciones a los firmantes. A los firmantes de la transferencia. Sí. Porque usted tenía poder para decirles lo que se podía hacer con ese dinero. dinero. Era el dueño último de los fondos. Ellos tenían que seguir mis instrucciones. Cuando van de ING, no me acuerdo exactamente, a Suiza o a fuera de Luxemburgo. Pero el dueño último de los fondos no era el señor Yorca, el vendedor. Era el trust. Y yo firmaba por el trust. Sí. En derecho anglosajón, el dueño era yo. O sea, digamos que usted lleva hasta las últimas consecuencias esa ficción. Dice, no, mire, yo... No es una ficción, es una ficción jurídica, de hecho, contrastado con 1000 años de historia en el Reino Unido. Pero entonces usted lo que dice es, mire, yo soy el trustee de un trust, y por tanto el beneficiario de esos fondos soy yo. Yo dispongo de esos fondos. Sí. Bien. Aunque hasta el día de la fecha, creo que el señor Yorca no le ha pedido cuentas de esto. Bueno, yo creo que es un poquito más que cuentas. Se puso muy molesto, es una palabra, un eufemismo. Se agarró un cabreo del 15, perdón por la expresión. Está en la causa, en las notas que hay. Nosotros creo que la llamamos la primera declaración del señor Yorca. Sí que me pidió cuentas. Y los fondos estaban a un efecto muy concreto. Ya le he explicado que lo que queríamos, lo último, era una inversión inmobiliaria de alto rendimiento al principio y rendimiento constante. Inmobiliaria porque es como considero yo que sí tiene los fondos más seguros. Bien. Mire, con la de la repatriación, ¿me permite una pequeña aclaración? Aquello fue muy difícil. Yo intenté abrir una cuenta con Kutch & Co, un banco, me costó 10 años entrar. Cuando expliqué, mire, este es el trust, por supuesto dices quién es Yorca, el Settlor también se lo dijimos a Fiducenter, este fue el Settlor y queremos abrir una cuenta, vamos a traer 12 millones, quería tenerlos en el Reino Unido para firmarlo en la cuenta, no firmar los señores de Fiducenter. Me echaron del banco, después de 10 años para abrir la cuenta. Intenté abrir una cuenta en Posada, explicando al banco, mira, yo soy el beneficiario, está el señor Yorca, que fue el Settlor, y los hijos, sin desvelar el trust. No, mientras los hijos nunca los mencionaba. El señor Yorca. Me dijeron en Barclays, con el que había trabajado 20 años, que no. En el BBVA, y usted lo tiene ahí, que me dijeron durante, no sé, toda la vida, cuando fuimos abogados del BBVA, que no. Y Cajamar, que ni lo tocaban, que ni querían saberlo, ya tenía la cuenta de negociación y gestión de valores. Y fue mi asesor fiscal español, en que no sé cómo, rogando, me imagino, logró abrir la cuenta en la caja esta... Es una caja Sevilla, me parece que se llama San Fernando y ahora le cambiaron el nombre. Fue muy, muy difícil lograr tener el control directo de los fondos sin depender de Fiducenter. Vale, mire, el Juzgado Central de Instrucción que instruyó esta causa, el 9 de julio del año 2007, bloqueó los 7.340.000, los 7 millones 340.000 euros que había en la cuenta de Cajasol de Posada del Sur. Sí. Estos son fondos que había traído usted, que había usted puesto a disposición de la justicia española. Sí. Entonces no entiendo por qué recurrió ese auto, y diciendo usted que usted tenía que velar por los beneficiarios del trust y por tanto que no estaba de acuerdo con el bloqueo de esas. Le agradezco la pregunta porque a lo mejor hubo un malentendido con aquello en nuestra interpretación de la esquizofrenia. No es que yo esté esquizofrénico, y muchísimo menos mi letrado entonces. Es que una cosa es decir, no. Vamos a ver, justicia española, miren ustedes, yo no me oculto. Los fondos estos, que yo los podía haber llevado donde me dé la gana, soy un financiero, me los voy a traer a España, y aquí están y no se van a mover de aquí porque esa cuenta sí que la controlo yo. Javier es una persona que conozco 30 años y es de mi Javier, ahora no me acuerdo, Contreras, Moya, no se van a mover de aquí. Si el juzgado
al que nosotros dimos la cuenta y se le reiteramos, estuvimos 7 meses colaborando con ustedes, con la instrucción, los bloqueo porque provienen de la comisión de un delito. Uy, amigo, esto es otra cosa. Yo tengo que tratar de hacer ver que este TRAS no tiene nada que ver con la comisión de ese delito. Yo no estoy de acuerdo, no con no tener los fondos a disposición del juzgado, por supuesto, si los he puesto yo. Lo que no estoy de acuerdo es con callarme y admitir que estos fondos vienen de la comisión de una estafa, además por lo que se habla aquí de dimensiones comunales. Ese es el matiz que yo no tenía más obligación. Pero usted recordará como otras señor Llorca, perdón, señor Cuadra, disculpe. Le prometo que no soy Llorca, no me puedo quitar la careta. Vamos a ver, señor Don Domingo, si lo prefiere. Como usted quiera, señor fiscal. Usted recordará que el juzgado de instrucción siempre fue sensible a las peticiones de que estos fondos se rentabilizaran y se bloquearan las rentabilidades de estos fondos, ¿no es así? Hablo muy deprisa y me he explicado mal. El problema con el auto de bloqueo es que, como se declaraba hecho probado, o hasta la fecha, de que estos fondos venían de la comisión de un delito, resulta que todo el esquema del TRAS que yo estoy manejando me están diciendo que es un delito y yo no hago nada, me quedo quietecito. No, estoy incumpliendo mi obligación de trustee. Usted verá que la oposición tampoco fue con uñas y dientes, señor fiscal. Hicimos lo mínimo para quedar bien y cumplir con la legislación inglesa. Nosotros podíamos seguir pataleando durante años y no lo hicimos. Bien, mire, vamos ahora a las otras 3 fincas del convenio, ¿de acuerdo? Hemos hablado de la deposada de parcela de 17.000 metros. Y ahora las fincas 17, 18 y 19 del convenio, que son las de patrimonio inmobiliario Canterville, ¿no? Sí, me parece bien. La finca esta de la familia señor Martínez. Esas fincas no se llegaron a adquirir nunca, ¿no? Precisamente porque Marbella había bloqueado los fondos. Eso señoría el juez Torres, sí. Perdón, sí. Entonces, mire, en el convenio, que en los antecedentes principian diciendo que la Mercantil Grupo Unido de Proyectos y Operaciones tiene la disponibilidad sobre la siguiente parcela, esto no es cierto. Es decir, Grupo Unido no tenía la disponibilidad de las fincas 17, 18 y 19, que nunca adquirió, y desde luego en esa fecha tampoco tuvo la de la 16, la de Posada del Sur, porque no la adquirió hasta septiembre de 2005, ¿no? Es decir, que este convenio dice una cosa que no es real, ¿no? El convenio, como ustedes saben mejor que yo, fue declarado legal por la sentencia de Ballena Blanca, este convenio. No hizo daño al ayuntamiento, el convenio es legal. Que el señor Llorca sea no vamos a definir a este señor, que este individuo sea lo que sea, pero el convenio es legal. Esto es práctica habitual. Yo he hecho mucho derecho urbanístico, no tuve nada que ver con este convenio, e insisto, desconocía la existencia, si no, no compran en 5 millones. Es práctica habitual, controlo el 80% del sector y estoy casi he llegado a acordar el último 20%. No tenían la propiedad, absolutamente, y usted razón. Pero que se hacían los convenios, la verdad es que sí. Corrían un riesgo también, porque ellos pagaban por la totalidad del terreno, no solo por los terrenos que de verdad controlaban. Bien, mire, vamos a pasar a la operación. El convenio fue declarado legal por la propia Operación Malaya, que aquí creo que hay un detalle de saber un poquito de esto. Bueno, pues hablaremos de eso más adelante, no se preocupe. Mire, vamos a pasar a la operación relacionada con la Sociedad Promociones Cejas del Mar, ¿de acuerdo? 2002 SL, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿no, señor fiscal? Ya. Que es otra operación que usted reportó al SEPLAC, sí, señor. Con Promociones Cejas del Mar. Bien, quisiera que se exhibiera el señor Cuadra el siguiente documento. Gracias. Bien, mire, aquí este se encuentra en el tomo 20 de la pieza de Ballena Blanca, folio 6867. Señor Cuadra, tiene usted ahí un encargo del señor Llorca, hecho en Londres el 24 de junio de 2005, para que se haga usted cargo, para que se haga Cuadra Asociados, no lo sé, de la Sociedad Promociones Cejas del Mar 2002 SL, así como de la Sociedad Titan Productions Limited, para proceder con la aportación de los terrenos de Titan a promociones y la consolidación del accionariado mediante la adquisición por Titan de todas las acciones de los presentes accionistas de promociones, ¿de acuerdo? En realidad serían participaciones, dice acciones, pero serían participaciones, ¿vale? Al revés que lo que hemos visto antes, sí, un lapsus, ¿vale? Entonces, este encargo se lo hizo llegar el señor... Y esto tuvo que ser, aunque aquí no lo ponga, el señor Llorca no tenía las estructuras que teníamos en un despacho grande. Aquí debería poner en mano. Cuando no se te manda por correo mensajero debería poner en mano, pero no lo puso. Pues muy bien, tampoco... Bueno, pero sabe usted, estamos hablando ya de junio de 2005, ya no estamos hablando de 2004, ¿de acuerdo? Sí. ¿Esto cómo lo hizo llegar el señor
Igual que en el anterior, no lo sé. Pudo ser en Londres, pudo ser en Marbella, no recuerdo. Lo que sí sé que teníamos el original en los expedientes en el despacho en Marbella. Mire, ¿qué le dijo el señor Llorca de Promociones Cejas del Mar, de la sociedad española? ¿Qué era esa sociedad? ¿Qué relación tenía él? Para mí que era suya. Pero ¿qué le contó el señor Llorca? No lo que dice usted. Es una sociedad que, por alguna, vamos a ver, hacer memoria, ¿no? Otra vez de esto es de mirar las notas a las que he podido hacer. Yo ya no soy miembro del despacho y hay problemas para poder acceder a la información dentro de un despacho del que no es parte, pero que era una sociedad que por algún error tenía 2 accionistas que tenían nada más que fondos, o sea, liquidez en la sociedad. Había un convenio urbanístico en que estos terrenos, bueno, aquí no se habla, hay unos terrenos en Nueva Andalucía y que se pone el convenio como titular a Promociones Cejas del Mar 2002 SL, mientras que Titán es el titular directo de los terrenos. Que la intención de ellos, me refiero al señor Llorca y sus asesores, era el grupo Prius. Le fuimos quitando trabajo al grupo Prius, poquito a poco, lo que pasa en la vida en la calle, y era siempre haber hecho que Promociones Cejas hubiera sido el comprador o aportarlo. Pues entonces era yo hacer esto, la aportación. O sea, los terrenos en Marbella, a nombre de una sociedad Titán, que creo que era inglesa o gibraltareña, traerlos a España, pues ponerlos a nombre de una sociedad limitada inscrita en el Registro Mercantil Español. Pero esa fue la operación, digo, la transacción, la asesoría que se... Pero como le pide que consolide el accionariado una vez que Titán aporte esos terrenos a Promociones Cejas del Mar, sí. ¿Quiénes eran los propietarios? Se quedó de accionistas solamente Titán. Los otros, había una cosa que se llamaba Alasia y otra Fashion, no sé qué, dos nombres muy raros. Estos 2 salieron de accionistas y se quedó una estructura ya limpia, Titán, con todas todo el pasivo de Cejas del Mar, que ya tenía los terrenos. Eso era la consolidación, quitar la paja. Del principio al final, señor fiscal, el señor Llorca era el beneficiario de esto y por eso se informa esta operación. La operación no hay nada raro, pero es que el dueño de esto es el señor Llorca, que ya le digo que en 2006, en mayo, tuvimos acceso a la sentencia. Y además él no colaboraba. Bien, mire, según el registro mercantil, que usted habrá visto en las actuaciones, Promociones Cejas del Mar 2002 SL se constituyó en el año 2002, el 20 de noviembre de 2002, por 2 sociedades británicas, Alasia Fashions Limited y Pegase Promotions Pegase, sí. Limited, y las 2 tienen su domicilio en el 1 de Hind Street, sí, en Londres. ¿Usted conoce el despacho del señor Llorca en Londres? Sí. Bueno, dentro del despacho no he estado nunca. Como declaré, cuando este señor nos crea tantos problemas para contactarlo, fui a la puerta del despacho, es un edificio de oficinas, y sé dónde está perfectamente, nunca he estado en su despacho dentro. Y el señor Llorca le contó cuál era el patrimonio de Promociones Cejas del Mar. ¿Le dijo que tenía alguna cosa? No tenía nada. Nada. Muy poco dinero, había hecho un pequeño préstamo a una persona, nada, vamos a ver, tenía 30 o 40.000 euros, es mucho dinero, pero lo gordo eran los terrenos que por alguna razón, que no recuerdo bien, error, lo que pudiera ser, estaban a nombre de Titán y deberían haber estado a nombre de Cejas del Mar. Vale. Mire, el despacho Cuadra, sí, se hizo cargo de esta sociedad, como dice la nota, entiendo yo, mediante el nombramiento del administrador, mediante el traslado del domicilio, es así, ¿no? Sí. Bien, eso ocurrió el 8 de julio del año 2005. Si usted ¿De acuerdo? Dice, sin duda. Bueno, sí. es la escritura que hay en las actuaciones. Sí. Se nombra administrador único a Cuadra Asociados. Sí. Y el domicilio se traslada a la calle Calvario 8. Sí. ¿Por qué hubo necesidad de hacer cambio de administrador y de domicilio de esta sociedad española que no tenía ningún bien de nada? Porque una cosa que era muy agradecer en ese momento, el señor Llorca quiere que se arregle, que se consolide, se ponga en condiciones esta estructura societaria, quitar 2 sociedades que me imagino le costarían dinero todos los años, no servían para nada, y que los terrenos queden a nombre de una sociedad española. Sí. Y a la vez dice, bueno, y ocuparos vosotros. Estos eran unos terrenos que habían sido parte de un convenio en el que yo no intervine, pero que también se iba a hacer un desarrollo inmobiliario, que es lo que, habíamos llevado unos pocos de docenas, algunos de cientos de unidades, desde la incepción a vender el último piso con todos los pleitos, hipotecas, cash flows, con todo. El encargo gordo aquí no era hacer la tontería esta, era, haber llevado adelante esa promoción inmobiliaria, si hubiera Dios querido. Mire, señor, yo quisiera que se exhibiera al señor Cuadra este documento, que se encuentra intervenido en la calle de la Maratón,
caja 8, bloque 14, folios 31 a 36. Mire, señor Cuadra, si este es el convenio, teóricamente, suscrito por Promociones Cejas del Mar y el Ayuntamiento de Marbella. Es una ratificación del convenio urbanístico, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sabe usted quién es doña Silvia Díaz Ponce? Sí, claro. ¿De qué la conoce? Del procedimiento. Y alguna vez llevaría papeles al despacho, podía hablar con ella. La conocí de verdad en el procedimiento. Sí. Mire, ¿usted recuerda cuándo se hizo la aportación de la finca de Titán? No. A Promociones Cejas del Mar. Bueno, se lo digo yo. Debe ser después de las instrucciones, señor fiscal, Sí, no me acuerdo. Le digo yo que no he memorizado escrituras porque es que no daba más. De acuerdo. Y sabía que las podíamos ver. Le Yo digo un ordenador, de todos modos. De acuerdo, pues efectivamente, no es necesidad de exhibirlo. Le digo que el 8 de julio del año 2005, que es la misma fecha en la que se nombra administración y se cambia al despacho Cuadra. Un mes más tarde, aproximadamente, a las 6. Ahí se hace la aportación, ¿de acuerdo? Y este convenio, fíjese que es de 20 de abril de 2004, es un año antes, ¿de acuerdo? Y se dice aquí en el antecedente segundo que la Mercantil Promociones Cejas del Mar 2000 SL tiene la disponibilidad sobre la siguiente finca, la 4221. Esto no es verdad. Es lo que le he dicho antes, que debían haber cometido un error, o bien en la compra... Llevan dos errores en los dos convenios, es decir, se va firmando en los convenios y no tiene la disponibilidad de unas fincas que no se entiende. Señor fiscal, en el primer convenio, el que firman sin nuestra intervención, el Grupo Unido tiene casi todo el sector. Está en tratos, porque cuando yo me hago cargo y hablo con Eduardo Espiga, están ya en tratos con estos terrenos, bueno, pues se incluyen por la disponibilidad. Aquí, sin embargo, dice la disponibilidad de Promociones Cejas del Mar. Aquí hay un error, porque la disponibilidad la tiene sí, porque indirectamente Titán, que es propiedad del mismo señor, el señor Llorca, tiene el terreno y Cejas tiene la... Entonces, señor Cuadra, si es muy sencillo, pero el 20 de abril de 2004, bueno, ya, pero le digo, la aportación que hizo usted, sí, que hizo Cuadra en julio de 2005, de que Titán aportara a Promociones Cejas del Mar la finca, hace que en julio de 2005 Promociones Cejas del Mar tenga entre su patrimonio la finca 4221 de Marbella. Sí, sin embargo, un año antes, Promociones Cejas del Mar ya le ha dicho en un convenio al ayuntamiento que tiene la disponibilidad de esa finca. Le pregunto, ¿cómo es posible eso? Estoy preguntando sobre un documento en el que no intervengo, pero vale. Como jurista usted es mucho mejor que yo, sin duda, si no yo tendría la oposición, y no la tengo. La disponibilidad es que ¿puede Cejas del Mar decir, oye, coge la finca y váyala? Sí podía, porque Cejas del Mar y Titán eran propiedad del mismo señor. Entonces, los directivos de Cejas del Mar le podían decir a los directivos de Titán, haz esto, dispón de esta forma de la finca, porque el señor Llorca daba instrucciones a ambos. Vale. Es una interpretación... Vale. ¿Tú buscas una intervención en la gestión de este convenio? Para nada, después. Para nada. No. Mire, la finca que aportó Titán, que se aportó por Titán a Promociones en julio de 2005, es una finca que, hasta donde nosotros nos consta por el registro de la propiedad, fue adquirida por el señor Llorca el 9 de mayo de 2002. ¿Por Titán? Pues, o sea, el comprador fue Titán, presumo. Pues yo tengo, a ver, mire usted, no tenemos la escritura porque es un... Le pregunto, señor fiscal, porque lo que yo luego aporto es una finca que era propiedad de Titán, como se llamase el límite, no del señor Llorca. Nunca fue el señor Llorca en persona física. No lo sé. La verdad es que me extraña, lo hubiéramos advertido a lo mejor. ¿Y usted sabe cómo Titán adquirió esa finca? No lo sé. De acuerdo, mire, quiero que vea el siguiente documento. Gracias. Se encuentra en el tomo 20 de la pieza de Ballena Blanca, folio 6.989 a 7.001. Mire, señor Cuadra, esta es una escritura que no está inscrita en el registro de la propiedad, de 18 de noviembre de 2004. Usted sabe que la aportó el fiscal a las actuaciones, y si no lo sabe, se lo digo ahora. Está en el tomo 20 de la pieza de Ballena Blanca, por la cual se disuelve
la sociedad Promociones Cejas del Mar 2002 SL, ¿de acuerdo? Se disuelve y se liquida. Estamos hablando del 18 de noviembre de 2004 y le recuerdo que usted a Cuadra Asociados se le nombra administrador el 8 de julio de 2005, es decir, cuando teóricamente esta escritura dice que se había disuelto la sociedad. Estamos hablando de la misma sociedad que dice 2000, no 2002. ¿Perdón? Promociones Cejas del Mar 2000. Sí. ¿La otra no se llamaba 2002? Promociones Cejas del Mar 2002. A ver si han disuelto una distinta. Desde luego, 2002 es la de, a ver si el convenio, sin la escritura no sé decir. Mire, el encargo del señor Yorca dice Promociones Cejas del Mar 2002, ¿no? El convenio dice 2000. Vale, y aquí dice 2000. Vale, pero mire el encargo del señor Yorca. Correcto. 2002 SL, ¿de acuerdo? Sí. Y aquí dice disolución de la sociedad, vaya a la página segunda, Promociones Cejas del Mar 2002 SL. Ah, es que luego se dice 2000. ¿Lo ve usted ahí? Sí, aquí lo veo. De acuerdo. Entonces le digo, ¿cómo es posible que se liquidara la sociedad y una vez liquidada y disuelta se le nombrara administrador a usted? Porque la sociedad no se liquidó, es la única forma. Entonces le digo, ¿cómo supo usted? ¿Llegó a saber usted que había habido un intento de disolución? No. ¿Cuándo lo ha sabido usted? Ahora mismo. No le quiero, por supuesto, aburrir, pero como usted sabe, en una sociedad debidamente inscrita, este documento notarial hubiera causado efecto solo cuando se hubiera inscrito en el registro de propiedad. Efecto retroactivo a la fecha del documento notarial. Lo que le puedo asegurar es que no se inscribió porque eso sí lo hubiera visto. Le puedo asegurar yo porque soy yo el que aporta la escritura que no está ahí. Que no lo está, ¿no? Sí, sí. Esto debe ser, hemos visto que trataban de sociedades, luego las liquidaban. Digo, el señor Yorca, no tenía ni idea de este documento. Y que se me haya escapado en las actuaciones me molesta muchísimo. Bien, esta escritura se encuentra en el tomo 20 de la pieza de Ballena Blanca, folios 7002 a 7012. Mire, esta es una escritura de 22 de julio de 2005 en el cual se revoca la escritura que le acabo de enseñar de disolución, ¿de acuerdo? Entonces, Tampoco, sí. escuche, tampoco